Señor, estamos ya aquí en tu programa, el Instituto Bíblico Radial. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez y tengo el día de hoy, pues el privilegio, la gran responsabilidad también, de compartir con ustedes el curso de hermenéutica bíblica, que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Está, como toda ciencia, pues avalada, constituida por método científico, lo que permite que siguiendo las normas de interpretación podamos llegar a encontrar el significado de textos antiguos y especialmente las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque este libro contiene la revelación de Dios, un mensaje que es para todas las naciones, todos los pueblos, para todas las circunstancias. Es un libro divino, precisamente porque fue inspirado por Dios, y ahí nos fue revelando el Señor el carácter de Él, su naturaleza, sus planes, sus propósitos, también pues la creación del ser humano, cuáles son pues el plan, el propósito para el hombre, ¿verdad? La naturaleza del hombre, las condiciones en que viven y cómo se van a cumplir los propósitos y los planes de Dios en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad. Eso está revelado en la Escritura. Quienes lo consideran un texto sagrado, quienes consideran pues que esta es palabra de Dios, le tienen mucho respeto y reciben pues la enseñanza de este libro como una norma de vida, como una norma de fe, como una norma de práctica, inclusive para no solo el culto, sino también para vivir, desarrollar y pues edificar, ¿verdad?, un carácter, una relación, una sociedad. Así es que para nosotros que así vemos la palabra, pues estamos muy interesados en saber el mensaje con exactitud. Dado que pues esta Biblia, este sagrado libro, fue revelado en un periodo a la humanidad, que ya quedó cerrado, ya en el Apocalipsis ya quedó cerrada la palabra de revelación, necesitamos entonces pues hacer un análisis, una interpretación correcta de esos textos que están lejos de nosotros, por esos abismos que ya mencionamos. Uno de ellos pues es la historia, la distancia, la cuestión cultural, pero importantemente lo que estamos viendo hoy, ayer y hoy estaremos viendo es en relación al idioma. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de un idioma a otro, cuando hablamos por ejemplo de una lengua como la lengua francesa y la lengua española, aunque tienen fuentes comunes, hay pues obviamente diferencias y pues tendríamos que, si queremos traducir un lenguaje del español al francés o del francés al español, pues necesitamos nosotros conocer, ¿verdad?, correctamente los términos, la gramática, pues todos esos rasgos que hacen propia la lengua. Y para poder interpretarla necesitamos conocer los significados. Pero si se trata del español con el ruso o con el chino o con un idioma de una tribu, pues entre menos se parezcan, más difícil va a ser esta tarea. Porque, por decir, el español y el portugués, pues bastantes palabras son comunes, pero del español al chino pues realmente no hay nada que hacer. Entonces quien hace esa traducción de un lenguaje a otro tiene una necesidad de mayor profundidad, de más ayuda para poder traducir correctamente. Cuanto más si estamos hablando de una lengua que se llama lengua muerta, en el sentido que ya no está actual, ya no se vive esa lengua, ya no se usa, ya no se habla, y mucho más si es una lengua que, pues, aparte de esto, tiene muchos siglos que se escribió, porque los propios idiomas, el propio idioma va teniendo, pues, una diferencia, ¿verdad? Con el tiempo se va haciendo una variable, una variante, y llega el momento en que, pues, todas esas dificultades para traducir un texto antiguo, pues va a llevar a que las personas necesiten tener un poquito más de elementos y herramientas. Es que bienvenidos a este curso para que podamos conocer un poquito más
acerca de los lenguajes, los idiomas con los cuales se escribió el texto sagrado, y pues tengamos nosotros una idea más clara de este milagro que es la palabra para nosotros, y de cómo podemos estar más seguros de que se ha hecho una correcta interpretación del texto. Decíamos el día de ayer que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y fue escrito en hebreo. Porciones de arameo muy pocas, realmente unos cuantos capítulos. La mayoría fue escrita en hebreo, el idioma hebreo. Ahora, aquí hay una serie de milagros y providencias del Señor que hay que destacar. Para empezar, el idioma hebreo es un idioma muy limitado. Entonces, ¿cómo haces tú para hablar de lo sagrado, de lo trascendente, de lo que no podemos ver, con un lenguaje tan reducido? Porque no tiene muchas expresiones para hablar de lo abstracto, es un lenguaje muy concreto. Entonces, esto terminó siendo una gran ventaja, porque mucho de lo que el Señor reveló lo tuvieron ellos que expresar a través de imágenes. Y las imágenes nos van a permitir a nosotros transmitir las ideas de una manera pues que no necesitas a veces demasiado conocimiento para poder tener una impresión. Por ejemplo, se han encontrado rastros de algunas pinturas, se llaman pinturas rupestres, en algunas cuevas, en algunas cavernas, y aunque no se sabe qué idioma hablaban las personas que las escribieron, cuando ves tú las imágenes, por ejemplo, puedes ver a hombres cazando, a hombres marcando ahí ciertas actividades de labranza, pues te están diciendo en simplemente imágenes mucho de la cultura. Esto ha sido fascinante. Cuando llega uno, por ejemplo, ante las pirámides, aquí en México, las pirámides mayas, las de los aztecas, y encuentra uno pues todos los jeroglíficos, mucho se puede ver a través de esas imágenes. Es decir, el lenguaje hebreo, para nosotros, tiene una gran ventaja, porque aunque es un idioma que ya no se hablaba, se empezó a hablar el hebreo moderno en base al lenguaje del hebreo bíblico. Pero mira qué maravilla cómo Dios escoge a este pueblo, escoge esta lengua. Entonces, mucho de esta revelación queda atrapada, por decir así, en un lenguaje que usa demasiadas imágenes para que podamos nosotros, para que ellos puedan transmitir la idea, porque no tenían muchas, no era muy amplio el lenguaje. ¿Qué permite esto? Pues que tengamos nosotros pues la oportunidad de conocer mucho más precisamente lo que esto era, pues en ese momento, y lo que es para nosotros, ¿verdad? Este lenguaje, el lenguaje hebreo, como vimos ayer, también tiene una característica muy especial. Este lenguaje fue considerado, la revelación fue considerada sagrada, y los hebreos tenían la ventaja de ser muy respetuosos y muy reverentes, y eso permite que entonces puedan tener una rigurosidad exagerada. Contaban ellos las palabras, las medían, y como vimos ayer, pues tenían ellos el libro, pues que ellos escribían, la conciencia que era muy sagrado, la conciencia que era un libro pues con muchísima relevancia para ellos. Así es que, ¿qué significaba? Pues ellos tenían que darle al texto
al texto sagrado, un cuidado especial para transmitirlo. Hubo un descubrimiento que dejó al mundo pasmado, porque un pastor perdió sus ovejas allá en Palestina y de pronto encontró unas cuevas, unas cavernas, y en lo profundo de esas cuevas había unas vasijas con los rollos que se consideran como un hallazgo arqueológico impresionante, con unos rollos que se llaman los rollos del Mar Muerto. Resulta que ahí encontraron porciones del Antiguo Testamento y que en un momento pues fue un hallazgo de magnitud mundial, porque lo que encontraron ahí, los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, encontraron el libro de Isaías, que pues fue escrito durante la época previa a Cristo, en la época de Cristo más bien. Tenía ahí casi 2000 años esas vasijas. Como ustedes saben, la imprenta pues no es un invento más que relativamente moderno, de 1500 para acá. Entonces, la Biblia, en el caso del hebreo y del griego también, se iba copiando a mano. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener la seguridad y la tranquilidad de que ese libro no le quitaron, no le pusieron algo a través del tiempo? Porque como era mano, era pues un libro muy difícil, ¿verdad?, de escribir. El hebreo, los rasgos no son fáciles. ¿Cómo asegurarse en un lenguaje donde no hay vocales, que son puras consonantes, que no cambiaron una por otra? Esto es impresionante porque pues a través del tiempo los copistas, los que escribían la Biblia, ¿cómo aseguraron que si es un libro sagrado donde está la revelación de Dios, tenemos la seguridad y la tranquilidad de que fue bien copiado? Pues estos libros que se encontraron, por ejemplo, las porciones de Salmos y de Isaías que se encontraron, al compararlas con las traducciones actuales, encontraron un elevado grado de fidelidad al texto. Es decir, que ellos se aseguraban, medían, contaban las palabras, bueno, eran exageradamente detallistas, y lo podemos ver porque las traducciones que hay, que se encuentran, las del Mar Muerto, comparadas con las que tenemos actualmente, el texto es íntegro, realmente no hay incluso fallas mínimas. ¿Qué nos garantiza eso? Bueno, que este lenguaje hebreo, en este pueblo, pues fue un pueblo que tuvo la particularidad de ser muy respetuoso del texto, que pudo captar en sus imágenes, en las imágenes que dan los giros idiomáticos, con esa gran plasticidad, con esto, dado que era un lenguaje, el hebreo no es abstracto, muy concreto, entonces lo no material lo expresaban por medio de figuras materiales, el sentimiento a través de la acción y la acción mediante el instrumento. Se usaron muchos antropomorfismos, expresiones que son metáforas, que son en un momento dado pues esas figuras de lenguaje que le permitían a ellos hablar de lo eterno con palabras muy humanas, pues las palabras de todos aquellos que reciben la revelación, pero con el gran respeto también de que punto por punto, coma a coma, esta gramática, este tipo de lenguajes pues perviven hasta ahora. Por ejemplo, te voy a poner una idea muy clara. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, sal al patio, sal pues fuera de tu tienda de campaña, dice, mira los cielos y cuenta las estrellas. Tú te puedes imaginar eso en cualquier idioma. No ocupas demasiado para esa experiencia, más en esa época donde veas cielos menos contaminados. Dice, cuenta las estrellas. Y dice Abraham, no puedo, Señor. Un hombre que es grande, un hombre que recibe una promesa, un hombre que tiene una mujer que, aparte que ya está grande, es estéril.
Y el Señor le dice, mira, así como ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y este hombre creyó a Dios. ¿Puedes contar la arena del mar? No, no puedo. Así será de incontable tu descendencia. Imagínate esta manera en que Dios le hablaba a Abraham. Entonces, con estas frases, aunque el hebreo no tuviera demasiada profundidad en giros, en palabras abstractas, con esto queda muy claro para nosotros lo que significaba esa promesa dada a este hombre. Y no le habló Dios muchas cosas, no me dijo, mira, ve las estrellas, las puedes contar, no, así va a ser tu descendencia. No necesito darle un discurso filosófico, no necesito usar demasiada estructura del lenguaje para comunicarle a ese hombre que Dios estaba dándole una promesa y que esa promesa habría de cumplirse. Con eso quiero decirte entonces el idioma hebreo. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo está constituido y de qué manera está estructurado. Ahora, es muy importante que si tú no puedes estudiarlo, lo recomendable sería que tú estudiaras. No hay nada como que vayas al texto, lo leas directamente. Hoy hay muchos cursos, hay muchas ventajas en Internet. Si tú tienes Internet, entra a las páginas, ahí en YouTube puedes poner curso de hebreo y vas a encontrar cómo te van llevando de la mano. Estos cursos son gratuitos, muchos de ellos, y te van llevando, y cuando vienes a ver ya puedes leer el texto sagrado, y si te aplicas más puede llegar un momento hasta que leyéndolo directamente, yendo a buenos diccionarios, puedes hacer pues tú traducciones del texto. Y esto es algo fascinante. Hoy se puede hacer, hay mucha tecnología que está a favor de la enseñanza. Y te vas a poder dar cuenta entonces y respetar más. Y si dices, yo no tengo esa ventaja, lo que puedes hacer entonces es buscar varias traducciones y comparar, y vas a poder ver la riqueza que tiene el texto, ¿verdad? Siempre se recomienda, si tú predicas la palabra, aparte de la Reina Valera, que es la más común, consigue 4 o 5 versiones, y cuando tú lees un pasaje, entre más versiones tengas, vas a tener una idea más clara de la profundidad del mensaje que hay en el idioma. Que entonces, como es muy concreto, muy comprimido el idioma, a veces una palabra puede tener ya la traducción en español, una palabra, un término hebreo, puede tener varias posibilidades, ¿verdad? En el campo semántico del español hay más maneras. Y esto pues entonces te permite que con varias versiones tú puedas tener una amplitud para tener una mayor profundidad también de lo que está hablando el texto. Eso fue en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó con el griego? Mira, el griego con el que se escribe el Nuevo Testamento es un milagro del Señor. Alejandro el Magno fue un conquistador. Mira cómo el Señor permite que a través de la historia se cumplan sus planes. Y cuando Alejandro el Magno, un griego, conquista todas las provincias que puede, fue uno de los imperios más grandes que hubo, él lleva su cultura, que era una cultura de muchos pensadores, de muchos filósofos, de muchos sabios de la época, lleva a su cultura a todos los pueblos y lenguas. Y bueno, llega en muchas ocasiones a imponer, ¿verdad?, sus condiciones, y entre ellos impone el lenguaje. El griego tuvo una historia muy interesante, fue cambiando, el griego clásico, pero llegó el momento que el lenguaje de los pueblos de todo el mundo mediterráneo pues se convirtió en el lenguaje oficial, el griego, llamado koiné. Eso permitía que todos los pueblos empezaran a tener un idioma que superara las barreras de tantas lenguas y tantos dialectos. Lo que hoy sería para nosotros el idioma inglés. Tal vez tú no sepas ruso, pero si sabes inglés puedes llegar a Rusia y seguro habrá quien ahí, aunque no sepa español, pues sabe en inglés. Lo mismo si llegas a Dinamarca, lo mismo si vas a Japón, lo mismo si llegas en un momento a un país como México y no sabes el español, pero sabes inglés.
El inglés es el lenguaje hoy, el lenguaje universal, el lenguaje que permite que todos los textos científicos, médicos, si hay un descubrimiento en el área de la tecnología y el que lo escribe pues es un japonés, pues si lo pone en japonés nadie lo va a entender, o si lo ponen en alemán, pues lo pueden entender algunos que otros. Pero si alguien quiere que una publicación se conozca en más lenguas, si alguien quiere dar a conocer un descubrimiento en el área de la medicina, en el área de la física, pues tiene el inglés. Ahora, date cuenta cómo Dios trabaja, qué maravilla, porque el griego pues era ya un idioma en el que podemos decir, fue el primer idioma universal, el primer idioma que hablaron personas de diferentes razas y culturas, eso por las conquistas de Alejandro el Magno. De hecho, del siglo IV antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, y hasta el siglo VI después de Cristo, hasta la era de Justiniano, el idioma que imperaba era pues el griego. Después sería el latín, pero por lo pronto el griego. Esto pues te da una idea cómo es que esta lengua que usaba el pueblo y en todo el mundo iba a ser uno de los puntos claves para cuando se tendría que predicar el evangelio. Porque cuando Pablo llegó a todas esas provincias, pues él hablaba en griego. Él era un hombre muy capacitado y hablaba el griego, porque si hablara el arameo, que es el que se hablaba, pues solamente unas cuantas personas. Entonces Dios nos dio un lenguaje universal en la época que se estaba forjando la palabra. De manera que el griego fue usado cuando ya se escribió el Nuevo Testamento. Sí había una base, se escribió en arameo para muchas comunidades, algunos evangelios, pero la mayoría de las cartas de Pablo eran escritas pues a comunidades que hablaban otros idiomas, pero conocían el griego. Juan escribe en griego a las comunidades, todos los escritores, y algunos textos se pudieron haber escrito en arameo, el original, en el idioma que se hablaba en Palestina, y fue traducido al griego, y ya para que todas las demás culturas pudieran enterarse, pues entonces podían conocer el mensaje más poderoso que necesitaba una difusión mundial. Y pues alguien ha dicho que lo que los griegos crearon con su imperio fue el lenguaje que iba a permitir la transmisión universal del evangelio. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo está constituido el griego, pero la gran ventaja es que además el griego era el lenguaje con el que se usaban los científicos, los poetas, los filósofos, y que tenemos entonces que podemos conocer el mundo de las ideas, el tipo de pensamiento que hubo en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, la cultura previa al Nuevo Testamento, y podemos hacer grandes comparaciones y darnos cuenta de la supremacía del lenguaje de las Sagradas Escrituras, contra todos los oráculos, contra todos los filósofos, contra todas las reflexiones. Esta lengua que entonces podía ser la lengua en el que pues el griego tenía esa amplitud y esa difusión, también tenía ventajas porque este lenguaje que no era tan culto como pues el lenguaje del griego clásico, que tenía pues era muchos convencionalismos, el koiné era una lengua viva, vigorosa, que se usaba en la vida cotidiana. Su estilo es claro, natural, realista, vehemente. Quien hablaba el koiné, un lenguaje que permite mucho la transmisión de narraciones con intensidad y compasión.
El griego koiné puede presentar el presente histórico en narraciones, superlativos, un lenguaje más directo, mucho énfasis, elementos enfáticos. Así que en este idioma se pueden inclusive usar pronombres como sujetos de verbos que no necesitan mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que aunque hay pocas conjunciones, permiten entonces que las cláusulas se coordinen y que esto permita mucho la conexión con el idioma hebreo, que es el que de alguna manera iba a permitir que sea más fácil la comprensión. ¿Qué características tiene el koiné? Que podía captar una lengua, y esto es muy importante, porque cuando tú lees el griego, como es un lenguaje que se usa en todos los pueblos y cada pueblo lo podía adaptar, por ejemplo, como es el inglés, tú puedes escuchar a alguien que habla español y habla inglés, y te das cuenta cómo el inglés que habla un español es muy diferente al inglés que habla un asiático, un filipino, por ejemplo. Y el inglés, aunque conserva la estructura para que ha sido adaptado, o sea, cada pueblo le da una conexión especial, no solamente en el tipo de pronunciación, sino el propio bagaje del español. Cuando alguien habla inglés, como tiene la mente pensando en español, a la hora de usarlo, la estructura del lenguaje de la persona va a poder transmitirse. El idioma, el inglés va a permitir que nos comuniquemos entre pueblos, pero va a permitir también que se conserven los rasgos, la estructura de pensamiento y se pueda dar a conocer. Entonces, por eso hoy un poeta, cuando es traducido, se pueden conocer el mundo de sus ideas. Y hay poetas mexicanos que han ganado premios, pero ellos escriben tanto en español como en inglés. ¿Por qué es importante esto? Porque el mensaje que está escrito en el Antiguo Testamento y la formación que tenían los que vivieron en Palestina en la época del Señor, nuestro propio Señor, los apóstoles, aunque está escrito en griego, ellos en su pensamiento pues son arameos, son hebreos. Porque eso es muy importante, que cuando leemos el griego del Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que hay un substrato detrás, que es hebreo-arameo. Es decir, el griego expresa el pensamiento, expresa la idea, pero nos permite ver el trasfondo. Entonces, cuando leemos a Pablo, por ejemplo, pues sabemos que él está hablando en griego, pero su pensamiento es hebreo. Tiene la estructura de los profetas, la estructura de la ley, es decir, el mundo de ideas único que Dios revela a un pueblo se puede transmitir adecuadamente a través de este idioma. Esa fue la gran ventaja del koiné, que podía transmitir el mensaje sin perder ese substrato hebraico arameo. Y hoy quien lee el Nuevo Testamento y puede irse a la estructura del pensamiento puede captar mejor lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y algunas de las palabras, por ejemplo, no tenían traducción, se pusieron tal cual. Por ejemplo, Abba es padre, se transcribe al griego como Abba y se pone a una nota diciendo esto que decir padre, Abba, padre. Por ejemplo, Osana, que salva ahora. Esta situación, términos que si no había la traducción, si no había la manera, se incluían. Por ejemplo, aleluya, es un término que no tiene traducción, la gloria sea al Señor, aleluya, es una alabanza al Señor, se pone cual tal. Entonces, en los términos griegos podemos tener la ventaja que se podían expresar conceptos hebreos. Eso es muy importante porque a la hora de traducir los pasajes se va uno y tiene esta orientación. ¿Qué más podemos hablar del griego?
que podíamos tener la ventaja que en el Nuevo Testamento palabras que tenían una carga muy importante para el mundo pues judío, que para el mundo griego no lo tenía. Fíjate, hay palabras que para los hebreos tienen una gran connotación, una profundidad muy grande. Te voy a poner un ejemplo. La palabra shalom para un judío habla a ese estado no solo de ausencia de conflicto, es paz, shalom es paz, pero la paz habla de esa vida plena. La paz de Dios es ese estado donde hay plenitud, ese estado donde se da el máximo desarrollo de la persona. Es decir, la palabra shalom tiene una gran profundidad. Esa profundidad que le da la revelación divina de la paz de Dios. En los hebreos eso es muy profundo, shalom. En los griegos no, la palabra paz para ellos era solamente lo opuesto a la guerra, nada más. Shalom habla de algo muy complejo, el bienestar en un sentido muy amplio, el supremo bienestar. Esto que se da precisamente pues en la nueva relación del hombre con Dios, por medio de Cristo, por medio de la fe. Entonces, gracia y paz sería para nosotros un término muy común de Pablo, que nos habla de esa poderosa obra de Dios, muy profundo. Entonces, el griego no, el griego tenía la palabra paz como simplemente la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto. Pero en el griego, la palabra que se usa para precisamente pues, hablar de esa paz es Eirene. Eirene, de ahí sale el nombre Irene. Eirene, con un doble acento, Eirene. Ahora Eirene se usa para traducir shalom, pero Pablo la usa de tal manera que la palabra puede agarrar un nuevo significado. De este modo es la gran ventaja del griego, que el griego va a poder tener estos elementos particulares para que el lenguaje tan profundo se pueda vestir adecuadamente. Otro ejemplo sería para nosotros la palabra amor. Tú puedes decir en español, yo amo a mi madre, yo amo a mi perro, yo amo a mi bandera, yo amo mi trabajo. Estás diciéndolo de una manera que pues uno ya tiene que entender el contexto, y dice, bueno, pues sí, entiende uno. Pero fíjate que en el griego la palabra amor, o el término más bien amor, como es un idioma muy completo, muy amplio en esos campos que usa el idioma, para el griego el amor es conocedor de las profundidades del ser humano, pues es un término que ocupa de varios, más bien es un concepto que ocupa de varios términos. Ellos distinguían, por ejemplo, filos o fileo, que es el amor que se da en las relaciones familiares. Entonces, cuando alguien decía, yo amo a mi hermano, usaba el verbo fileo. Este es el verbo. Ahora, cuando alguien amaba algo con pasión, con entrega, pero pensando en su propio beneficio, pensando en sus propias pasiones, por ejemplo, cuando una persona conoce a alguien y se enamora, pues está deseando estar con ese ser amado por lo que le proporciona de placer a él,
es que estando a su lado, estando con esa persona, es algo pues que lo conmueve, lo mueve a otro plano, le hace sentir que está en otra esfera. Bueno, es un amor apasionado, sí, pues eso es el amor eros. Alguien que le decía a una mujer enamorado, te amo, no le decía con el verbo fileo, sino con el eros, un amor erótico, apasionado, que se centra en sí mismo, que busca su propio beneficio. Cuando se está hablando del amor y los deberes, es storge. Entonces, una persona que está pues conectado con responsabilidades, con deberes, es storge. Y cuando Pablo va a hablar del amor de Dios, no usa fileo, no usa storge, no usa eros. Hay un término que habla de el amor, pero que se genera de una manera diferente, porque el fileo, el eros y en un momento dado el storge tienen una motivación. Por ejemplo, storge pues nace del deber, ¿no? Eros se fundamenta en los sentimientos, en las emociones, en las pasiones. Y fileo, que es el amor hacia la familia, pues es un amor que brota de manera natural hacia lo que es propio. O sea, te ves amando a tus hermanos, pues de una manera que es por la relación. Pero hay un término en donde el amor se fundamenta en la voluntad, en la decisión, y es el término ágape. Entonces Pablo va a tener la ventaja de un idioma que le permite finezas para ir a la profundidad. Por ejemplo, él cuando habla del amor de 1 Corintios 13 habla del amor ágape y lo define, es el amor que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y que viene a nosotros por la voluntad de Dios. En esto consiste el amor, en que Dios decide amarnos cuando somos pecadores. En esto consiste ese amor, que va más allá del deber, que va más allá de pues la obligación, que va más allá de la emoción. Es el lenguaje del griego que nos permite entender que ágape es el amor que viene por la voluntad. Podemos entonces amar lo no amable, no porque te nazca, como te pueden hacer el amar a tu mamá, pues es un amor filial, no porque te veas obligado, como sería un soldado que tiene que amar a su patria y morir por ella, ni tampoco porque sea pues un amor pasional, emotivo, porque eso se va con el tiempo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque entonces el griego le permite a Pablo hablarnos del concepto del amor de Dios, porque Él se entregó, Él se dio cuando no lo merecemos y lo hizo por voluntad, no tanto porque hubiera emociones, ay, voy a ir a morir por nuestro Señor Jesús, voy a morir por la humanidad, ay, qué romántico. Hay un momento en que Él tiene una gran lucha, porque recordemos que cuando Él está pues ya entrando, ya sabe el que va a morir. Imagínate cómo te sentirías tú si tienes la idea precisa, por eso Dios no nos permite saberlo, que vas a morirte tal día a tal hora. Pues a medida que se acercara el momento, serías tú, te mueres antes del puro miedo, de la pura tristeza. Pues Jesús ya sabía, pero además ya sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a negar, ya sabía que lo iban a golpear. Todo eso para él era muy fuerte, muy difícil. Pero lo más difícil para él no era eso. Lo más difícil es que iba a beber la copa de la ira de Dios. Lo que se había acumulado a causa del pecado nuestro, él lo iba a tener que beber. Él iba a que tomarlo. Y llega el momento que está en el huerto
y es tanta la presión que él tiene, emocional, psicológica, que las venas de su frente se presiona tanto el que se rompen, empieza a haber una extravasacción, empieza a sudar sangre, y dice: Padre, que pase esta copa de mí. No quiero beber tu ira. No quiero recibir el castigo de esa manera. O sea, recibir el castigo. Puede haber otra manera, pero que sea de acuerdo a tu voluntad. Dice el Padre: no. 3 veces oró el Señor. Oración pidiendo que el Padre le marcara si había otra opción para salvar a la humanidad, que no fuera a beber la copa de la ira, no tuviera que vivir ese infierno que tuvo que pasar. Estar separado del Padre, tener que vivir el castigo, recibir toda la ira acumulada, porque Él viene no a decir: borrón y cuenta nueva, Él viene a pagar nuestra deuda, pero Él paga cabalmente la deuda. Entonces ese amor, esa manifestación, ¿cómo la expresas? ¿En qué idioma lo expresas? Mira, en español todo lo que yo tengo que decir, todo lo que tendría yo que explicarte, porque si yo te digo amo, y como amar aquí se usa un solo término, pero si te digo que en el griego hay 4 términos para el amor, y que este amor ágape procede de la voluntad, que puede amar lo no amable, y que ese amor solo existe en Dios, y en aquel que recibe por el Espíritu Santo ese amor, entonces tú tienes que entender, ¿verdad?, la ventaja del griego. Porque ahora yo te puedo decir a ti que me estás escuchando y que dices que ya no aguanto a mi esposa. Yo te digo: ¿cuántos años tienes de casado? 8, 10. De acuerdo a la estadística, a los 10 años hoy el matrimonio ya truena. Pues te digo, bueno, al principio estabas muy apasionado por ella, sí. Al principio al verla ella, tus ojos se llenaban de luz, sí, pero ahorita ya no la aguantas. Bueno, porque inició tu amor y era sincero. Yo creo que tú y ella estaban completamente enamorados, pero lo que estaban fundamentando en ese momento es el amor eros. Ese amor que nace de la pasión, que nace de quiero estar con ella porque me hace sentir bien. Ese amor que nace de aquí la necesito, no puedo respirar sin él me muero, dice la joven. Siento que mi corazón se despedaza por verlo. Pero ese amor que nace de las emociones, con las emociones se va. Al rato ya empieza a roncar la señora, o que al señor le surgen ahí pues los defectos. Entonces ya como que dice: yo siento como que ya no lo quiero. Ya me estoy echando para atrás. Sí, porque tu amor era eros. Y de pronto aparecen los hijos, y tu amor fileo, tu amor hacia los hijos, es mayor que el amor a tu esposa. Ya desplazó el fileo, y hay padres o mujeres que cuando son mamás, son mejores mujeres que esposos, mejores mamás o mejores papás que padres, mejores padres que esposos, porque ahora ya se desplazó. Y luego pues el deber, ¿no? Tú estás ahí por el puro deber, la aguantas a la señora por el deber, porque pues ¿qué van a decir los demás? Entonces, cuando te decimos que el amor ágape es el amor que hace falta para que tú mantengas tu matrimonio, y que ese amor viene por la obra de Dios a tu vida. Mira todo lo que nos permite el griego, ¿no? Toda esa ventaja. Decirte: mira, tiene esperanza tu matrimonio. Oiga, pero hubo de lo peor, ya me golpeó, ya lo engañé, de lo peor. Hay esperanza, porque el amor que va a venir a ti es el amor ágape, el amor que viene de Dios. Y así como Dios perdonó a la humanidad en Cristo Jesús, tú puedes perdonar a ese marido o a esa esposa que te ha sido infiel. Estoy hablando de palabras muy fuertes. No, pero es que eso es imperdonable. No, porque el amor de Dios, el amor ágape, viene a darnos a nosotros esa fuerza que no viene de nosotros. Y es que yo no siento amarla. Es un mandato. Dice la Escritura: ámala. Es una orden. Oye, pero si no siento, pues no es cosa que sientas, es la voluntad. No siento amarla, pero la voy a amar. Decido amarla, es una decisión. Decido con la ayuda de Dios. Entonces tú decides superar el problema y vas a tener cómo salvar tu matrimonio.
Porque mucha gente dice, pastor, vengo a decirle ya no la amo y por más no puedo sentirlo. No, pero tú puedes obligarte a amarla. ¿Cómo? Decides amarla. Si decides la vas a amar. Es que no quiero. Ah, bueno, pues si buscas del Señor, si eres una persona cristiana y quieres hacer la voluntad del Señor, dame amor para esta mujer, dame amor para amarla. Porque entonces el amor ágape te permite a ti entender que el amor es servir. Jesús se puso una toalla para servir, lavar los pies. Date cuenta de todas las ventajas que tiene el griego, el idioma griego, porque puedes captar conceptos muy profundos y bendito sea el Señor, en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, donde los términos podían captarse mejor. Era el koiné era un idioma en el que se podían hablar con emotividad, con pasión, a diferencia del griego. Y una cosa muy interesante es que tú debes saber que esta es una ventaja del hebreo. El hebreo era un idioma muy concreto, con muchas imágenes, con mucha plasticidad. Se dibujaban las letras prácticamente, puras consonantes, no había vocales. Entonces eso permitía, en una época muy difícil donde no había imprentas, que la copia fuera muy fiel. ¿Qué pasa con el griego? El griego no. Mira, así como te doy estos giros, el griego tiene muchísimos giros y los copistas a la hora de copiar podían cambiar un giro y darle otro sentido a la escritura. Eso sí es un problema, porque el Nuevo Testamento fue escrito a mano y fue copiándose de mano a mano. Y resulta entonces que con el tiempo se le podían hacer variaciones al idioma, y esto es algo interesante, porque el griego tiene esa ventaja de fluidez, de mucha más amplitud, pero tiene tantos giros que es posible que alguien cambiara algún giro y le diera pues un cambio a todo. Sí, hay ese riesgo, pero tenemos una gran ventaja. Como este idioma se pudo en un momento dado usar el idioma del griego, pero el griego había demasiados escritos y había muchas ventajas. ¿Qué pasa entonces? Que se puede saber por los miles y miles de escritos que hay, se puede saber cuándo se escribió, por ejemplo, un poema o un escrito. Decimos, ese griego que está ahí es el griego del año 100, ese griego es del 150. El griego, como fue un idioma tan usado, fue cambiando en la manera de escribirlo, fueron cambiando algunos rasgos, y es muy fácil identificar la edad que tiene el escrito. Como había muchísimos escritos y manuscritos en griego del Nuevo Testamento, había la posibilidad de que hubiera cambios, y los hubo, eso hay que decirlo. Hubo muchos cambios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se han encontrado más de 5,000, escúchame, más de 5,000 manuscritos del griego. Y eso permite que se tenga una oportunidad de clasificar, de comparar y ver cuáles son los escritos más antiguos y comparar con los escritos de otra literatura de esa época. Y entonces, al hacer esas comparaciones, se puede entender muy bien cómo darle autenticidad al texto, porque te voy a explicar. A través de la crítica textual que ha habido, la crítica de las formas, toda la nueva manera en que ha habido pues esta ciencia de la interpretación, la crítica textual encontró que había variantes,
y empezaron a descalificar la Biblia, diciendo el Nuevo Testamento está corrompido. Sin embargo, hay manera de cómo hacer entender que el texto que estamos teniendo, por ejemplo, el texto de la Biblia, es un texto muy, muy respaldado. ¿Y cómo sabemos que es auténtico si hay tantas variantes? Bueno, aquí tenemos la ventaja de que al haber muchos manuscritos, más de 5,000 manuscritos, se pudo encontrar el testimonio de los más antiguos, los que tienen las versiones más antiguas y que tienen citas inclusive de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Primero estuvo el Señor con sus discípulos, ellos fueron dispersados y hubo gente que estuvo con ellos. Esos discípulos que conocieron a los apóstoles se le conoció como los padres de la iglesia, los que habían conocido a los discípulos, a los apóstoles. Entonces se pueden datar las variables y de esa manera encontrar la autenticidad del texto, porque ese es otro tema. ¿Cómo sabemos que el texto que tenemos es auténtico? Primero, te voy a dar las reglas que se dieron. Dado que en el griego hubo muchísimas posibilidades de variación, y las hubo, había el riesgo de que el texto, por más que se cuidara, pudiera no ser auténtico y estar fundados en algunas enseñanzas que realmente no están avaladas. Y ese es un problema. Ahorita te voy a dar un ejemplo muy, muy importante para que tú sepas. Entonces, resulta pues que las maneras en que había, ¿qué criterios hay para saber si el texto griego es auténtico? Del Antiguo Testamento no hay problema porque era un lenguaje, muy concreto, muy constructo, muy medible. No había manera, y hay evidencias que fue muy cuidadoso el que iba, pues el escritor que iba haciendo la copia, los copistas. Del griego hay muchas variables. Sin embargo, al haber más de 5,000 manuscritos y que haya la ventaja de irlo datando de qué época es, se puede decir, mira, este es el más antiguo, pues tiene la versión más genuina, la del autor original. Número 2, la autoridad y el valor de una variante, pues no depende de cuántas veces esté escrito, sino de la época en que fue escrita. Porque de pronto hubo variables que habían muchas, pero dices, bueno, pero esa es moderna, es de las más modernas, entonces se podía decir, aunque esté muy repetido, pero se repitió a partir del siglo IV, por ejemplo, entonces ya había otro concepto ahí introducido. Ahora, el que la variante que pueda haber concuerde con los escritos del autor en su contexto. Por ejemplo, hay algunas partes, algunas versiones que decían, esta es una carta de Pablo, ¿no? Pero una carta apócrifa. ¿Cómo saber que se le puede tomar o no? O el Evangelio de Tomás, o el Evangelio de Magdalena, que ahora están sacando esas. Son estudios muy antiguos, pero resulta que son del siglo V, del siglo IV, 400 años después, entonces por eso no estaban en el canon. Porque es que este es el Evangelio, es la carta de Pablo a los tolomenses, por decirte algo. Y ahí en esa carta pues hay herejías y todo eso. Se descalifica y dice, no, eso no es parte del texto porque, para empezar, en la época que ese griego se escribía es el siglo IV y no tiene que ver con el mundo de pensamiento de Pablo. Porque decían, bueno, entonces el Evangelio de Tomás pues tiene algunos escritos, pero se ve que ya hay mucho del gnosticismo también. Entonces esto es en la época del siglo III. Es decir, por eso podemos estar seguros que los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque hubo muchos manuscritos después, apócrifos, por ejemplo, en uno de los manuscritos se decía que Jesús, cuando era niño, había hecho ahí en la carpintería con José unas palomitas de una paloma. Las palomas las hacía él con madera, las tallaba, luego les soplaba y volaban porque les daba vida. Pues esas son relatos fantasiosos, pero se habla que era parte del Evangelio, pero se ve con claridad que eso fue escrito tardíamente
y que no tienen que ver con la estructura. También cartas de Pablo, cartas de Pedro, cartas de los apóstoles, la carta de Judas. La carta de Judas, el que se ahorcó, ¿a qué hora lo va a escribir el Evangelio de Judas si se ahorca? Pero ahora hay gente que dice, no, es que ya se han encontrado manuscritos que dicen, pero no son auténticos, porque resulta que fueron escritos tardíamente, de acuerdo a los estudios que se le hacen de esta crítica textual. Si se encuentra una variante, esta debe ser la más breve. Si hay dos, la más breve es la original, la extensa pues fue puesta de otra manera. Hay reglas. Las variables que son más sencillas, a veces las que tienen esos pasajes donde pues habían términos que eran muy difíciles. Y mira, te voy a decir, por ejemplo, en los manuscritos originales, cuando el Señor dice, este género solo sale con oración, hablando a los discípulos, algunos se sienten incómodos porque algunas nuevas versiones no ponen ayuno. Este género solo sale con oración, porque estamos acostumbrados a leer, este género solo sale con oración y ayuno. Cuando se van a los manuscritos más originales, los más antiguos, este género solo sale con oración, hasta ahí nada más. Y cuando aparece lo de ayuno, aparece en una época donde la iglesia le daba mucho énfasis a la penitencia. Entonces se ve que el copista, el que estaba copiando, le agrega ahí esa parte, pues de precisamente la de ayuno. Y en los manuscritos más originales, más antiguos, no aparece la palabra ayuno. No quiere decir que la iglesia no debe ayunar, solo que hay que decir que en ese caso, ese pasaje en concreto no tiene que ver en el original con el ayuno. Y si hoy encuentras una versión que no lo pone, es que está más apegada al original. Pero son cosas, ahora, que hay que ayunar, pues está bien. Pero ¿por qué el copista se atrevió? Porque para él oración y ayuno eran una práctica muy común en esa época. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy, muy claros. Y mira, hay una parte de la Biblia que los testigos de Jehová luego nos atacan y nos dicen, porque ellos no creen en la Trinidad, que Dios sea Padre, se ha manifestado como el Padre, el Hijo, tres personas con una sola naturaleza, la naturaleza divina. Tenemos nosotros muchas porciones que lo avalan. Pero escucha esto. Hay una parte de la Biblia que está en 1 de Juan capítulo 5 y dice así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Mira, escucha esto que te voy a decir. La Trinidad, la revelación sagrada de que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, hay muchos pasajes que lo avalan. Primera, el Evangelio de Juan dice, el Verbo se hizo carne y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Este es Dios. Hablando de Jesús, el Verbo encarnado, del Espíritu Santo que se le da la personalidad, que no podemos engañar al Espíritu Santo, el Espíritu aparte. O sea, hay muchos textos para comprobar la Trinidad. Pero te voy a decir, en la crítica textual, para ver la autenticidad del texto, esta porción del verso 7 que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este texto en particular, no aparece en los manuscritos más antiguos. El copista, el que lo copió, lo agrega. Y te voy a decir, en esa época, como era muy clara la Trinidad, pues para él fue colocarlo. Ahora, si un testigo te dice, no, es que ustedes le agregaron ese texto a sus Biblias, no te pelees. Pues sí, ciertamente no estaba
en los manuscritos más antiguos. Pero eso no quita la verdad de que hay una Trinidad. Entonces, la autenticidad del texto, por ejemplo en este caso, puede decir, bueno, ese texto específico está agregado, no está en los manuscritos originales. Sí, tienes que reconocer la verdad, sí, está bien. Pero eso no quita que no haya muchos pasajes para comprobar. Pero la diferencia es que nuestro texto, el texto de la Reina Valera, es, salvo 2, 3 detalles como este, que son pocos, realmente tenemos que decirlo. Es un texto muy fiel el que tenemos comparado hoy con la crítica de tantos miles de manuscritos. Esa es la gran ventaja para encontrar la autenticidad del texto. Y me despido diciéndoles también que en el caso, por ejemplo, de donde dice, y el verbo era uno con Dios y el verbo era Dios, ahí está muy claro el lenguaje y los testigos le han agregado el verbo era un Dios. Y agregarle eso de un Dios no está en los manuscritos originales, va en contra de la semántica del idioma, no tiene que ver con la revelación bíblica. Entonces, poder ver la autenticidad del texto, y te voy a decir, la traducción del Nuevo Mundo, comparado con los textos más antiguos, los manuscritos originales, es una versión muy adulterada. Esa es la gran ventaja que tenemos cuando podemos ir a la autenticidad del texto a través de estas reglas que nos permiten saber que estamos ante el libro, un libro verdadero, un libro auténtico y avalado. Gracias por el tiempo, me estoy pasando un minuto, pero les agradezco y mañana seguiremos con nuestro seminario, con nuestro Instituto Bíblico Radial y pues dándoles esta oportunidad de que ustedes se preparen y aprendan. El Señor les bendiga. Gracias.